Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de Examen Complexivo 2. En esta clase vamos a continuar con los contenidos de psicología general, pues que como hemos venido repasando en estas últimas clases y están un poco extensos de recordar, y también en la guía hay algunas temáticas que se sugiere que volvamos a recordar. En esta noche vamos a recordar los temas de inteligencia y personalidad que sugiere en la guía del examen complexivo. Por otro lado, también como ayer ya subieron los resultados de los datos que ustedes obtuvieron en el CUP, pues yo ya voy a escribirle al profe Julito para que me diga cuándo les podría dar la tutoría, para que sigan avanzando con el análisis de los datos también, porque como ustedes saben, pues ese aspecto es importante para seguir avanzando y culminando ya lo del artículo científico. Entonces, como ya prácticamente, bueno, esta semana tenemos para subir las notas. Yo creo que me falta la que subieron ayer y la nota del examen también que está pendiente. Entonces, eso ya pues lo voy a ir subiendo en estos días para que ustedes también lo puedan realizar. Como les había dicho en cuando hicimos el examen, pues no es que les voy a perjudicar ni nada de eso, sino más bien vamos a hacer como una regla de tres de las preguntas que fueron contestadas correctamente. Y ustedes al momento de revisar las preguntas, al momento de responder las preguntas también, entonces ahí pueden también darse cuenta cómo se podría plantear de una mejor manera, aunque ya creo que no vamos a hacer esa dinámica, o puede ser que en alguna clase la hagamos, pero las preguntas hay que hacerlas en unos casos más pequeñas, más concretas, porque en el examen complexivo, ya cuando ustedes lo rindan, pues habían preguntas sumamente extensas, y en algunos casos noté que también eran tanto confusas con la premisa o a dónde se trataba de llegar con la pregunta. No se podía poner opciones abiertas de respuesta tampoco, porque no se podía calificar desde ese modo, ¿no? Ni el sistema tampoco. Bueno, es como calificar muchísimos exámenes si hacemos con opciones abiertas de respuesta. Ahí, como se suele hacer siempre, son con opciones múltiples de la respuesta para que ustedes puedan escoger. Eso por un lado, pero pienso que se pudo estudiar en la medida de lo posible y con el tiempo que ustedes también tuvieron. ¿Me permiten un ratito, por favor? Ya, entonces, eso chicos, ya estamos a muy poquito tiempo de que ustedes egresen ya de la carrera. Como les había dicho al inicio del semestre, pues el tiempo pasa muy rápido. Ya cuando iniciamos, ya prácticamente acabamos la primera parcial y ahora vamos ya a lo último, ¿no? Yo creo que después de que tomamos el examen y lo rendimos y todo eso, yo decía, parece increíble que los chicos de noveno sea la penúltima vez que vengan a rendir su examen. Ya luego vendrán en la segunda parcial y prácticamente esa será la última vez que ellos vengan a dar los exámenes. Y ya posteriormente pues harán su proceso ya para la titulación, dependiendo de lo que hayan escogido. Entonces, que este último tiempo espero que puedan seguir repasando más. Les había también compartido el enlace de Coursera, en donde ustedes pueden seguir repasando los contenidos, algunos que hay, otros no. Ya cuando estudiamos psicología clínica, también hay unas aplicaciones en donde se plantean algunos casos para que ustedes puedan ir repasando. Pero yo creo que
en parte se ha podido cumplir esto de que se pueda recordar algunas cosas con los talleres, con las preguntas, con los análisis de casos que a veces hacemos, con las preguntas que solemos hacer en la clase, lo que responden los compañeros. Yo creo que de ahí se ha podido ir recordando algunas cosas que son básicas y que los profes, pues, de las diferentes materias han ido ubicando que de referente a esa parte van a ubicar las preguntas en el examen. Y por otro lado, también, como les decía, ya estamos con la tabulación de los resultados de la aplicación del CUP y pues ya tenemos avanzado gran parte también de nuestro artículo. Ya únicamente nos falta el análisis de los datos y la discusión. Las referencias bibliográficas, pues ya tenemos en nuestra matriz bibliográfica que nada más tendríamos que organizar en orden alfabético e ir ubicando al final de nuestro artículo. Y con eso yo creo que ya estaríamos pues bastante avanzados para la culminación, para su proceso también de titulación, ¿no? Por otro lado, también esta parte de que en el examen de la segunda parcial va a ser parecido al examen de la segunda parcial de octavo, en donde ustedes hicieron la presentación acerca del artículo, de los resultados. Entonces, sí, me gustaría también que esta vez sea de ese modo, aunque son algunos, pero me gustaría como revisarles y retroalimentarles para que cuando usted exponga ante el tribunal, pues usted lo haga ya con las recomendaciones y con las correcciones correspondientes. Entonces, en esta parte también hay que ir avanzando, chicos, y ya desde ahora, pues les comunico que va a ser así el examen de la segunda parcial. Entonces, eso, chicos. Ya en psicología general voy a preguntar quién fue su profe para también generar como la tutoría y ustedes puedan conversar las dudas con el docente. Con Carlita siempre hemos quedado los viernes, pero pasa siempre alguna cosa u otra cosa. Fueron los exámenes de esta vez. Algunos de ustedes pues ya estaban viajando y todo eso y ya no se pudo hacer este viernes, del viernes anterior, del feriado y siempre ha coincidido algo con los viernes. Y como es en la mañana, pues de ahí voy a conversar nuevamente con ella para ver cuándo podríamos hacer. Y como les decía también con el profe Julio, ¿ya? Entonces, para recordar más o menos a qué se refiere esto de la inteligencia, de la personalidad, que en las dos pues siempre hay como teorías, diversos autores que han dado sus conceptos, sus definiciones acerca de lo que es tanto la inteligencia como la personalidad. Entonces, cada uno de ellos, así como cuando estudiamos en las escuelas psicológicas y cada una de ellas tiene su base, así mismo, como ustedes recordarán, tanto en la inteligencia como en la personalidad, pues según algunos autores incluso se han basado para crear los test, ¿no? Entonces, hay algunos test que tienen más validez que otros. Ustedes saben y tal vez tuvieron experiencia en esto de hacer las prácticas que aún se aplican algunos test proyectivos. Por ejemplo, hay algunos test que son validados, pero son un tanto más costosos. En la actualidad, las las empresas, se podría decir, que venden los test, pues ya los hacen de una forma más tecnológica, no solo con el PIN y arroja un informe, pero en ese informe no quiere decir que está explicado todo. Ustedes como profesionales saben que tienen que interpretarlo, hacer un contraste con la entrevista que ustedes hacen, que eso también ya lo haremos en la última unidad, un repaso acerca de eso en psicología clínica. Entonces, saben que sí nos arrojan unos buenos resultados, pero siempre hay que hacer un contraste con otras pruebas, con la entrevista, con la observación, y a partir de eso, pues nosotros podremos dar las conclusiones también como profesionales. Entonces, para recordar eso, yo les voy a compartir un test de personalidad en línea. Tal vez ustedes ya lo han realizado cuando estudiaban estos temas en semestres anteriores, pero lo vamos a hacer como para ir recordando y al final con el resultado, lo que nos van a contar es si estos resultados coinciden con la percepción que tienen de ustedes mismos en esta evaluación. Ya les pongo el enlace aquí en el chat. Entonces, por favor, ingrese
al enlace y realice el test de personalidad. Jefe, perdón, ¿le podría compartir tal vez a Erika? Es que los del B no podemos ver el chat, por favor. Claro, ya ahorita le Gracias. comparto. Voy a ver WhatsApp. Y entonces ya le envié a Eri, por favor, para que me ayude compartiendo. Le envío a Carol también para que pueda compartirles a los chicos.
Profe, buenas noches. Disculpe, ¿solo teníamos que hacer o tenemos que enviarlo a hacer algo? Sí, sí, es que ya terminaron. Envíe la capturita, por favor, y coméntenos si los resultados se parecen a las perspectivas que tiene usted de sí mismo, a su percepción de sí misma. ¿A su Teams, Magister? Ah, sí, Ya sí, está. y ya nos cuenta si A su en la Teams personal, clase. pero no. Ajá. Ya, ya, Magister. Gracias. Carol, ¿nos podría compartir si las características que le arrojó el test coincide con la percepción que tiene de usted misma? Sí, buenas noches. Sí, la verdad es que sí es, a ver, lo que me salió a mí es la personalidad abogado, dice. Entonces, dice que posee una combinación única de idealismo y perspicacia que me distingue en el mundo actual. Entonces es como una mezcla entre ser, no sé, un poco idealista, pero también un poquito psicorrígido a veces. Sí, sí me parece que sí. Ya. Gracias, Carol.
Moni, ¿coincide con la percepción que tiene de usted misma, las características que salió en los resultados de este test? Magíster, buenas noches. Sí, totalmente. En mi vida diaria me encargo de la logística en la familia, en la iglesia, en la calle, en todo. Sí, bastante acertado. Ya, gracias, Moni. ¿Alguien más, chicos, que haya culminado? Bueno, como ustedes recuerdan, este test está basado en la teoría de la personalidad relacionada a los 16 factores. Algunos autores, pues, relacionaron la personalidad como la suma de algunas características que tiene una persona. Entonces, en base a eso, pues, se reúne varias de estas características en grupos y a partir de eso se generan las preguntas, las que ustedes respondieron, con las características más conocidas. También hay el test de los 5 factores, que es bastante reconocido, y un sinnúmero más de test que ustedes pues ya recordarán que lo estudiaron en su tiempo, ¿no? Como les decía al inicio, en la personalidad no es que se ha llegado a un consenso de tener una definición unánime de los autores, se puede decir, de lo que es la personalidad. Entonces, a partir de eso, incluso ustedes saben que a través del desarrollo, pues se estudia esta parte de cómo se va formando nuestra personalidad y sabemos que en la adolescencia pues es una época muy muy importante para fomentar esta parte de identidad y de personalidad y que pues algunas características en la parte adulta ya son más complejas de cambiar porque se ha venido formando y fomentando tanto en la niñez como en la adolescencia, pero eso no quiere decir que nosotros podamos sumarles otras características, otros aprendizajes que tal vez nos hagan tener esta parte también de algunas características nuevas o modificar algunas que ya teníamos, pero la personalidad que nosotros tenemos, es decir, esa esencia que nos define y nos diferencia al mismo tiempo del resto, pues es lo que marca y es lo que se estudia, ¿no? Dentro de la personalidad. Entonces, yo quisiera que ustedes recuerden cuáles son esas teorías de la personalidad, porque ustedes creo que hasta una materia tuvieron de eso, ¿verdad? Sí, Magíster, buenas noches. ¿De cuáles se acuerdan? ¿De qué teorías? ¿De qué autor? Que esto sí es como muy importante para que, por ejemplo, más que todo, ya en la parte clínica se utiliza en las entrevistas, en esto del desarrollo también nosotros que está dentro de la psicología general y que ya vamos a estudiar la semana que viene, pues es importante que nosotros, como les decía, sepamos identificar qué características, cómo se va formando nuestra personalidad también a partir de las experiencias según nuestras etapas del desarrollo. Entonces, qué es normal, qué no es normal dentro de cada uno de las áreas del desarrollo. Cuando nosotros, por ejemplo, había un estudio de caso, bueno, sí, era de alguien que contó de su experiencia profesional, de que había un adolescente, a ver, déjenme recordar, que bueno, él estaba ciertamente un tanto confundido con su orientación sexual. Entonces, a partir de esto, pues le llevaron al psicólogo y pues el psicólogo, él era adolescente, tome en cuenta que era un adolescente. Entonces, el psicólogo pues dijo que si él sentía como esas características o esas orientaciones, pues estaba muy bien y que en base a eso, ay, ya recordé muy bien, y que se quería operar
como para cambiar de sexo. Entonces, el psicólogo pues dijo que está bien, está en su derecho, puede decidir y puede hacerlo. Y el adolescente, toma en cuenta que era un adolescente, pues se hizo esto de la operación, pero cuando cumplió varios años más, él se dio cuenta que lo de la orientación, esta confusión, lo había tenido en su adolescencia y después él tuvo muchísimos problemas porque a través de las experiencias, pues él se dio cuenta que había sido eso, una confusión. Entonces, él sí se arrepintió de haberse operado. Entonces, por ejemplo, si usted toma en cuenta esos aspectos, en la adolescencia es totalmente normal que haya esa confusión sobre la orientación sexual en los chicos. Entonces, es una etapa que ellos suelen pasar y que se estudia y que me imagino que en sexualidad también ustedes pudieron reforzar esos aspectos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en las instituciones educativas o con los adolescentes y nos llegan a contar esas cosas, pues sí podemos apoyarles y podemos orientarles y explicarles que es un proceso del desarrollo, que a través de las experiencias, de las vivencias, tal vez ellos mismos van a tener como más claro en un futuro acerca de la orientación. Entonces, pero hay que dejarlo vivir, dejarlo estar a través de la experiencia y que en un futuro podría estar más seguro de la decisión, por ejemplo, de esto de la operación, de la decisión que él podría tomar, pero sí hay que esperar, sí hay que darle un paso también a experiencias, a aprendizajes, para que desde ese punto podamos tomar una mejor decisión a futuro, ya cuando seamos personas adultas. Entonces, tiene que darse cuenta la importancia que tiene que usted sepa los hitos del desarrollo y esto de que nosotros podamos identificar e ir relacionando las temáticas que han venido ustedes estudiando a través de todos estos semestres y cómo esto le sirve a usted para interpretar, ¿no? Toda la información que las personas le van arrojando a usted a través de la entrevista psicológica y que cada una de las palabras que usted responda a esa entrevista psicológica es súper importante para la persona, incluso para las decisiones que esa persona en un futuro pueda llegar a tomar. Entonces, así es importante, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba alguna vez que hablaba con una profe y ella pues, no me acuerdo de qué estamos hablando, pero ella topaba este tema muy importante de la personalidad. Y decía, si tú lo analizas desde la teoría de la personalidad, por ejemplo, pero es este complejo de superioridad e inferioridad. Y es alguien que siguió al psicoanálisis. ¿Cómo se me va a olvidar? Se estudia mucho en las teorías de la inteligencia, superioridad e inferioridad. Puede Oh, incluso, eso, Adler, siempre que me confundía y mi cerebro confunde la D y la R. Siempre antes, cuando yo estudiaba, sabía pronunciar mal y sabía decir Adler, pero es Adler. Entonces, él, por ejemplo, estudiaba muchísimo eso en la personalidad. Entonces, y ya cada, como le digo, cada uno de los autores, pues lo explica desde cómo ellos han estudiado y han investigado la personalidad. Él pues tomaba en cuenta esta parte del complejo. Jung también lo explicaba de otro modo, Skinner de otro modo, y entonces cada uno tiene su concepto acerca de lo que es la personalidad. Y a través de eso, como yo le decía, a través de eso usted interpreta lo que la persona le va contando, pero teniendo como base lo que los autores mencionaban acerca de la personalidad. Entonces, ella, la profe me decía, por ejemplo, si tú sientes o si tú puedes ver algunas personas esto del ego, ya esto del ego. Entonces, y por ejemplo, la profe ya sabe de muchas teorías y pues siempre ella tiene amplio conocimiento. Y yo recuerdo que en alguna época se me enganchó tanto esto de lo basado en evidencia y como que obviamente ellos descartan las otras teorías y más que todo esta parte de la que tiene una basecita en el psicoanálisis, como esto del ego. Entonces,
ella me decía tranquilamente, eso lo puede explicar desde esa parte, porque cuando, por ejemplo, tú necesitas ese reconocimiento, esa parte de que, por ejemplo, te reconozcan, obviamente tu ego necesita esa parte de superioridad, pero es, como lo explicaba Alder, desde esa parte de necesidad, desde esa parte de inferioridad. Entonces es lo que pues, le impulsa a que su ego pueda aumentar. Entonces, eso de la personalidad, bueno, a mí siempre me engancha, es súper chévere estudiarlo y ya me imagino que ustedes pues lo desengancharon y lo pudieron estudiar ya detenidamente en esto de su materia. Pero ahora, para recordar todas estas teorías, como les mencionaba, hay algunas y en base a eso, pues vamos a trabajar esta noche, ¿no? Entonces, sí, lo podemos estudiar a este autor que les mencionaba también en esta parte del ego, el complejo de superioridad o inferioridad, para no estudiar Freud. Ustedes ya creo que lo saben, ya lo hemos estudiado, pero sí lo podríamos hacer. Jung, Maslow, en la teoría de los rasgos de Alport, la teoría existencial de May, pues, también sí podría ser, de Skinner, sí. Entonces, en eso vamos a trabajar, pero también no hay que olvidarnos de la inteligencia. Entonces, en la inteligencia también, si ustedes recuerdan a Spearman, es uno de los autores pues, que desarrolló la teoría de la inteligencia desde el factor G, ¿no? Del factor general y en base y de los factores específicos. Entonces, en base a eso, incluso se hacen los test, como le decía, tomando en cuenta toda esta base científica. Por ejemplo, Spearman decía que desde el factor general se desagregan los factores específicos. El factor general es la inteligencia, e igual, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hablamos de la diferencia que hay entre lo que piensa Spearman y lo que piensa, uy, ya me confundí con todos los autores, Gardner, de la inteligencia, pues Gardner es un revolucionario de la definición clásica de la inteligencia. Entonces, para los autores como Spearman, en los cuales se han desarrollado los test como base esto del WIX, por ejemplo, usted sabe que ahí se toma el test de inteligencia y lo que evalúa prácticamente son habilidades desde la parte lingüística, desde la parte de razonamiento matemático, pero Gardner es un revolucionario que él menciona y tuvo como este gran impacto más que todo en la educación. Bueno, yo ahí le puedo dar más información porque desde esa área he estudiado en esto de decir que no es solo inteligente el niño en el aula que tiene más habilidades para lengua y literatura y para las matemáticas, que también hay niños que tienen otras habilidades y también inteligencia, una inteligencia parecida a los que tienen habilidades en lengua y mate y, por ejemplo, los que tienen habilidades en música, los que tienen habilidades en esto de la inteligencia intrapersonal. Entonces les agregó varios tipos de inteligencia y de ahí su teoría de las inteligencias múltiples. Aunque esta teoría no ha logrado como tener su sustento científico, a diferencia de Spearman, por ejemplo, que ahí usted sabe que incluso los test, como le decía, están más validados. Tienen su base científica para poder ser aplicados y es en lo que se basa, por ejemplo, nuestro Ministerio de Educación, no, de Salud, para poder emitir los carnets de discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, como yo alguna vez le decía, no es que solo el resultado del WIS me puede decir si tiene discapacidad intelectual o no. Ahí mismo en el DSM-5 nos menciona que es una que tiene que ser complementario con la entrevista, con otras pruebas, como por ejemplo esto de las habilidades adaptativas. Entonces, que a partir de eso, juntando todas esas pruebas, nosotros podemos tener como una visión más amplia. Entonces,
Ahí nosotros también podemos darnos cuenta, ¿no? Como le decía, no hay que basarnos o fiarnos solo en un resultado, siempre hay que reunir la suficiente evidencia. Y también tener claro esta parte de las diferencias. Entonces, ¿qué pensaba Gardner? Como le digo, es todo lo opuesto a lo que pensaba Spearman y la manera de evaluar la inteligencia también. Entonces, Gardner tomaba muy en cuenta estos aspectos culturales, decía que inteligente es una persona que puede crear algo en beneficio de la mejora en nuestra cultura, que nos haga la vida más fácil en la cultura en la que ellos estén. Entonces, eso es como muy revolucionario, como le decía. Entonces, a partir de eso también hay teorías de Stenberg, por ejemplo, él estudiaba la inteligencia desde 3 dimensiones, ¿no se acuerda? Analítica, creativa, práctica. Entonces, ahí también Cattell y Horn, ellos estudian en cambio la inteligencia fluida, la cristalizada, ahí lo estudian y tienen sus características también en diferentes etapas de la vida y pues se puede ir explicando también, por ejemplo, esta parte de la inteligencia cristalizada, pues suele decir que los adultos mayores tienen una buena capacidad de inteligencia cristalizada porque son todos esos conocimientos que nosotros hemos adquirido a través de la experiencia. Entonces, como ellos han reunido bastante experiencia, pues suelen tener más desarrollado o más habilidades en este tipo de inteligencia. Pero en cambio, la inteligencia fluida, que es la capacidad que nosotros tenemos para resolver problemas, para esto del razonamiento también, entonces eso, en cambio, en la adultez se suele tener más, pero en la parte de los adultos mayores se va perdiendo por el deterioro cognitivo. Entonces, aquí también otra teoría de la inteligencia que causó esto de un cambio fue la teoría de la inteligencia emocional, que antes se hablaba muy poco. Goleman está aquí explicando y diciendo que alguien puede ser muy inteligente, tener habilidades, como suele decir, de la parte cognitiva muy altas, sacarse buen puntaje en el WIS, pero no tener habilidades para esto de la interacción social para resolver esta parte de dudas relacionadas a nuestra parte de reconocimiento y expresión, manejo de las emociones. Entonces ahí se topan temas de autoconciencia emocional, regulación, todos los procesos socioemocionales también. Entonces, como usted puede ver, cada autor tiene como su contraste, ¿no? Con otro autor. Tiene cada uno te puede decir su base, su esencia de estudiar la inteligencia y la personalidad y desde esa manera explicarlo. Entonces, como le decía, al igual cuando yo decía, desde una escuela psicológica se lo puede explicar, aquí también, tanto la inteligencia como la personalidad, pues sí existen autores que nos dan como una guía y esos son como los más reconocidos. Entonces, el taller que vamos a hacer esta noche va a ir encaminado a eso, a que nosotros en nuestro grupo podamos hacer como una comparación de cómo estudian la inteligencia entre dos teorías y también la personalidad. Algunos grupos lo vamos a ver desde esta parte de la inteligencia y otros de la personalidad. Entonces sí necesito que por favor se formen como grupitos de 3 o 4 personas para darles el tema de esto de si no les formo salas como ustedes deseen y como el martes nos reunimos los dos paralelos, pues no habría problema en que lo vayan a exponer. Sí me gustaría que ustedes lo expliquen, que ustedes lo manejen de una mejor manera para recordar los autores, para recordar a qué se refería cada una de estas teorías, tanto de la inteligencia como de la personalidad. A ver, la Eri está por ahí, hago los grupos o se hacen, ¿cómo se dice? Por afinidad. Oye, bendito, se me van todas las ideas, tanto calificar. Buenas noches, Magíster. Sí, por aquí me encuentro. ¿Por afinidad? Yo creo que por salas es más práctico, Magíster, a estas alturas. Ya, entonces les voy a hacer a ustedes que están aquí y a los chicos que faltan, pues les dejaría los temas tanto a Eri como a un representante del paralelo A para que les digan a los chicos que faltan, ¿no? Para poder
como les digo, que ustedes nos expliquen la semana que viene, puntos básicos y aspectos básicos. Como a cada grupo les voy a dar como que un contraste entre una y otra teoría, pues ahí ya lo vamos revisando. Ya les hago las salas y en las salas les envío ya el tema que ustedes van a estudiar, van a repasar. Ya, a ver, lo que generalmente vamos a hacer es el autor. Luego lo que vamos a hacer es los conceptos principales y vamos a buscar las limitaciones y también las fortalezas de la teoría. Eso, básicamente, un cuadro comparativo y ustedes lo van a explicar. Ya les pongo aquí. Ayer. Pero como les digo, mientras ustedes de verdad ese cuadro lo hagan a conciencia y con las partes más esenciales, les va a servir para estudiar de verdad para su examen complexivo. Magíster, buenas noches. Disculpe, ¿puede repetir qué nomás nos mencionó? Ya, sí, ya les estoy poniendo en el chat. Con las teorías asignadas en su sala, así. Pero los del B no podemos ver, Magíster, el Ya le chat. envío al aire. Ya le pongo el Gracias. portafolio también. Vamos a realizar cuadro comparativo. Ya saben, mañana hablamos en cambio de, ya cuando igual revise la tabulación, ahí ya hablamos un poquito de eso y con la tutoría del Julito. Ya saben que los miércoles es para lo del artículo. A ver, con los siguientes aspectos. Les dije autor, conceptos principales, limitaciones y primero fortalezas y luego limitaciones. Ya. Háganlo muy bien para que cuando ustedes nos expliquen, los compañeros también puedan tomar apuntes. Ya le envío al aire si ustedes no pueden leer lo que está en el chat. Es lo que no está bloqueado lo del grupo. A ver, ¿dónde está la Eri? Ya. Entonces eso yo ya les asigno en las salas los temas que vamos a estudiar. Como les dije, son teorías tanto de la inteligencia como de la personalidad, pero si, por ejemplo, en su sala le asigno las dos teorías de la inteligencia y en otra sala de la personalidad, ¿ya? A ver, salas. Es un milagro que mi casa haya luz a esta hora. Ya, están 6 salas, ¿no, chicos y chicas? Ya les pongo en cada sala las teorías. A ver, tenemos
Magister, buenas noches. ¿Tal vez me escucha? Sí, Magister, era porque me parece que están haciendo trabajo en salas, sino que sabía si me puedo unir a alguna. Creo que estaban haciendo. no está en ninguna, no le sale por algún ladito unirse. No, eso mismo estaba revisando y no me sale Ya, ya unirme a acabo de ninguna. poner los temas y ya le reviso, ¿ya? Ya, Magister, está bien. Magister, buenas noches. Lo mismo, lo que pasa es que se me acabó ya la batería del dispositivo y recién viene la luz. Entonces ahorita me volví a unir, no sé en Ya qué les se reviso, encuentran, ¿ya? por favor. Ya Gracias, estoy Magister. en la última, ya les. A ver, déjenme ver si puse mal porque como estoy colapsada, no poniendo al revés. Inteligencia C, 3, desde inteligencia. En la 4, de personalidad, 5, personalidad y 6, personalidad. Ya. A ver, ahora ya le reviso, chicos. A ver, ¿en dónde está? ¿En cuál sala? A ver, aquí en la sala 3 creo que se ha ido alguien. Pero está Hidro, Méndez, Pauli, Sánchez. A ver, interactúes. Ya les asignan unas dos salas que sean. Ahí ya le debe salir María de Siret. Ah, ya me salió aquí unirse a la sala. Sí, ya, ahí, Ya, gracias, profe. ya. A ver, ya le asigno Cristian. Sí, ahí ya me salió. Ya. Dani, ¿usted también va a ser en las salas? Sí, Magister, acabo de llegar a mi casa. Ya, a ver, déjeme ver a cuál. Ya, ya sé, a una que se ha salido ya. Ya le uno, Dani. Ya, Magister, gracias.
Magíster, buenas noches. Disculpe, no va a haber clases. Justamente están haciendo un taller sobre las teorías de la inteligencia y la personalidad, Perdón. Edison. ¿Aló? Edison, ¿me escucha? Están haciendo Sí, un ahí lo taller escucho. los chicos en salas sobre las teorías de la inteligencia y de la personalidad, pero están las salas completas. Y Están ahora, haciendo en grupos de 4 estudiantes. Yo les he asignado algunas, 2 teorías, sea de la inteligencia o de la personalidad. No sé si le asigno una para que usted haga con 3 compañeros más que no se pudieron conectar hoy a clases, porque esta actividad va a estar en el portafolio para calificarles, para que igual nos pero, puedan explicar. Es ¿y un hasta taller cuándo hay que subir? hasta el lunes. Ya, ¿me puede indicar cuál es la que tengo que hacer, por favor? Ya, en su grupo ya le pongo. Sí, usted sí puede acceder al chat de esta clase. Ahí está lo que toca hacer y ya le asigno las teorías. Ya, ya le voy a dar, Richard, es que estoy desde el celular. Sí, también sí se puede ver. Ya, bueno. Ya ingresé. Ya. A ver, va a ser de la personalidad. Esta. Es un cuadro comparativo, ¿no? Ahí están con los aspectos que van a hacer. Ya le envío a su Teams personal. Mm, a ver, ay, es que ha estado bastante. Es el Pero que último mensaje que dejé. dice, ay, no sé, taller de las teorías asignadas a su sala con un cuadro comparativo con los siguientes aspectos de autor, conceptos principales, fortalezas, limitaciones de la teoría. Sí, Ya, pero ¿cuál es mi tema? ya le asigno en este momento y le pongo en su chat personal. Ya. Va a trabajar con 2 teorías de la personalidad, existencial y teoría de los rasgos que ya le envié. Existencial. Y hago según lo que me está solicitando ahí. Ujú. Existencial. ¿Y el otro cuál me dijo? Perdón, magister. Ya está en su chat personal de los rasgos. Ya, entonces ya le reviso. Ajá, ahí está. Ya para el lunes, Existencial. dijo, ¿no es cierto? Sí, hasta el lunes. Ya, entonces sería grupo de 4 personas. Sí, Ya, magister. Listo, sería, muy amable. bueno, con esto de la luz ya no es tan factible, pero lo importante de estos talleres es que ustedes mismos puedan explicar y manejar esa información. Entonces, sí van a exponer ahí para que A se ver, organice. enviamos el documento y también exponemos. Es una presentación, no es un documento. Es una presentación con esos aspectos, o es un cuadro comparativo. Ah, solamente sería un cuadro comparativo nada más. Sí, de esas 2 que le asigné, con los aspectos que le pide en el chat. Comparativo, y eso hay que exponer los 4. Nos dividimos. En la medida de lo posible, para que manejen y repasen, pero si por la luz no pueden, 1 o 2 los que puedan del grupo. Mm, Ya, magistro, ya le reviso. Muy Ya, amable, gracias. ya. Hasta luego. Aquí está Lisbeth, si quiere también haga con ella. Buenas noches, Magíster. ¿Cómo Yo está me Liz? acabo de conectar, Magíster, entonces no sé si hay clases o solo Sí, estamos están nosotros. haciendo un taller los chicos de la información que estamos repasando esta noche, que son las teorías de la personalidad y de la inteligencia. Entonces están haciendo un cuadro comparativo de un versus de 2 teorías en grupos de 4 estudiantes, pero ahorita todas las salas ya están llenas.
Ah, ok. Entonces, Edison, por ejemplo, él ya tiene asignado un tema, no sé si usted va a trabajar con él, si no, yo le asignaría a usted otro tema para que trabaje con 3 estudiantes más. Sí, Magister, por favor, asígneme otro tema. Ya, entonces ya le envío a su personal, pero la indicación está aquí en el chat de la clase, usted es de este paralelo, Sí, de la. entonces sí puede ver, Ok, Magister. ya le envío, Ya, muy amable, Magister. ya.
Chévere. Revísenle. Ah, A ver, chicos, yo sé que algunos no lograron terminar, pero en cambio hay unas 2 salas que sí. Entonces vamos a tratar de ver también cómo hicieron las salas para las personas que ven la clase grabada tengan una idea de cómo hacer el trabajo, el taller, ¿ya? Ahorita como tuve yo un problema en subir la foto en el portafolio, no puedo ingresar, pero ya cuando ingrese ya le abro el taller para aquí les pongo la nota a las personas que van a exponer ya en esta noche. A ver, Moni, Magíster, buenas noches. No sé si le puede dar permiso a Denise para compartir. a ver, ¿a quién? Denise Angucho. Ya, Ya está. Pero, Mientras tanto, disculpe, ahí les... antes se que ha tenido, qué bueno. continúen, disculpe, antes que continúen con las exposiciones, una consulta. Sí, Nosotros, por ejemplo, ya terminamos, pero si un caso no se alcanza, ¿tenemos que exponer en la próxima clase? sí, mañana. Es que sí quiero verles cómo manejan el tema. Mejor que repasen. Ah, ya, entonces hasta mañana sí se puede, ¿no? Mañana o la otra semana. Ya, Magister, gracias. Ujú. Ya, gracias, Magíster. Somos la sala 2, conformada por Stalin Chalapu, Cristian Pacheco, Denise Angucho, Mónica Valdés. Nosotros hemos hecho el cuadro comparativo de la teoría de Stenberg versus la teoría de la inteligencia emocional. Ya. Buenas noches. Espero me puedan escuchar muy bien. Una disculpa no poder prender mi cámara ya que incluso voy a explicarles lo que nosotros realizamos, ¿no? Partiendo primero, pues, de que la teoría de Stenberg explica brevemente, no se basa solo en la inteligencia académica, sino que incluye tres tipos de inteligencias, por así decirlo. La analítica, que se centra en resolver problemas; la creativa, que es pues, crear ideas nuevas e innovadoras; y la práctica, que es adaptarse a entornos nuevos y básicamente está centrada mucho en la parte social, la forma de adaptarnos nosotros humanos. La teoría de la inteligencia emocional, que se centra básicamente en la capacidad de entender y manejar y expresar incluso las propias emociones, así como de interpretar y responder a las emociones de los demás, las habilidades sociales o la inteligencia emocional que lo conocen, ¿no? Para mejorar incluso las relaciones sociales y tanto el bienestar personal a partir de la habilidad que tenemos con estas teorías. Al mismo tiempo, pues es muy importante entender que la teoría de Stenberg se centra mucho en la complejidad que el mundo manifiesta, tanto incluso en la parte interna del individuo y sus experiencias en el entorno y cómo se enfoca de una manera integral en estas tres dimensiones que mencionamos. En su contraparte, pues la inteligencia emocional en la parte de cómo nosotros realizamos determinada acción, cómo nos manejamos, cómo manejamos nuestras emociones y cómo estas emociones nos llevan a tener relaciones más saludables y afectivas en la parte social. También es muy importante entender que la inteligencia analítica, pues de esta parte, uno de los componentes de la teoría de Stenberg, eh, representa la capacidad que nosotros tenemos para pues resolver ciertas pruebas muy específicas que están básicamente centradas en las pruebas de coeficiente intelectual, como pueden ser las IQs o las de WIPSI, dependiendo de la edad que nosotros tengamos. Y pues esto se busca un análisis lógico de resolver problemas abstractos de una forma crítica y analítica y básicamente medible, que es una forma medible. La inteligencia emocional o creativa en este aspecto es básicamente experiencial, el cómo nosotros tenemos la habilidad de generar nuevas ideas originales, innovadoras, el que implica buscar pues una resolución muy fuera de lo común en este aspecto y cómo nosotros nos adaptamos a resolver problemas. Básicamente se podría definir con una frase: resolver un problema de forma creativa, más no pues de la forma tradicional. Y la práctica, que es pues, enfocada en aplicar los conocimientos y habilidades que nosotros tenemos en los contextos de nuestro día a día. Esto puede incluir pues, muchas formas que implican adaptarse al entorno y moldearnos nosotros pues, para satisfacer nuestras necesidades y resolver nuestros cotidianos. La percepción, pues, en ese sentido de la parte de la inteligencia emocional de la teoría de Daniel Goleman, pues básicamente se trata en gran medida en la parte de las emociones de uno mismo y de los demás, incluyendo pues, todo lo que tiene que ver
las habilidades personales que nosotros teníamos, la capacidad de comunicarnos tanto verbalmente como no verbalmente, la forma pues, de tener regulación en estos aspectos emocionales que nos llevan a dar una mayor forma de conexión con el resto de personas, el cómo nosotros controlamos y manejamos nuestras emociones, podemos entender también el resto de las emociones de los demás. Al mismo tiempo, pues, este uso de emociones nos ayuda a generar nuevas habilidades, resolución de problemas. Estas emociones nos llevan a tener habilidades como empatía, generalmente, y las diferentes habilidades sociales, pues el manejo de conflictos, resolución de problemas, el liderar de alguna manera, el comunicarnos de una buena manera, por así decirlo. Estas dos teorías pueden tener tanto fortalezas como debilidades o limitaciones en este aspecto. Esas teorías de Stenberg habla de los tres tipos de inteligencias que ya le mencionamos anteriormente y nos genera un enfoque positivo en la parte de lo que nos ayuda a adaptarnos en la vida real, a resolver problemas de la vida real, cosas abstractas, sino también resolver problemas medibles, también en las habilidades prácticas de adaptarnos generalmente a diferentes entornos y que esto pueda ser medible, pero al mismo tiempo que no solo importa ser inteligente de una manera medible, sino también práctico, creativo y adaptarnos a los diferentes entornos. Eso sería uno de los aspectos positivos de esta teoría. Y en su contraparte, la teoría del mal, una de sus fortalezas es que nos permite entendernos a nosotros mismos y de esta manera entender también. Se podría decir que esto sirve aplicado en la vida, en el cómo nosotros las preocupaciones, todo lo que nosotros nos enfrentamos diariamente, y esto nos ayuda a tomar mejores decisiones y a mejorar nuestra vida, el resto de las personas, ¿no? En este aspecto. Y las explicaciones más claras que nosotros podríamos tener en esas teorías, la de Stenberg es que divide la inteligencia. Y nosotros sabemos que si bien los tipos de inteligencia son muchos, el tenerlo de una manera separada hace que nosotros pues nos delimitemos o nos reduzcamos a simplemente tener algo o no tenerlo. Al mismo tiempo, pues que es difícil evaluar todo tipo de inteligencia, si bien pues la inteligencia analítica sí es medible con las pruebas de inteligencia de SI, el resto de inteligencias no son medibles. Y pues la parte práctica en la vida, si bien es observable, no es totalmente medible al 100%, y esto puede generar muchas dificultades en principalmente en los entornos educativos tradicionales que lamentablemente en nuestra realidad se sigue viviendo, que muchos niños, adolescentes, personas, eh, independientemente de la edad, siguen viviendo en entornos educativos tradicionales que los limitan por no tener una inteligencia medible. Y pues en general, se podría decir que los tipos de inteligencia en la teoría de Stenberg pueden no ser igualmente relevantes, pondrían en principal relevancia la parte analítica y tal vez la práctica, dejando la creativa de un lado, ¿no? Mucho importaría de la forma y el entorno en el que nosotros estemos. Y la teoría de inteligencia emocional, pues está centrada básicamente en todo lo que son las emociones, pero podríamos decir lo que más se dificulta es que carece de una forma universal adaptada, ya que las emociones y la forma en que nosotros expresamos las emociones es totalmente diferente en cada persona. Y si bien existen pues herramientas que pueden medir la inteligencia emocional, sí tiene ciertas limitaciones, precisamente por el hecho de que nosotros expresamos, entendemos y damos a conocer nuestras emociones de una manera individualmente única. Y por eso es que a menudo es muy difícilmente el hecho de poder vincular el desarrollo emocional de una persona con su desarrollo personal o más que todo en una parte científica, analítica y que sea totalmente medible. Y si bien el manejo y el uso de las emociones está influenciado por muchos entornos, es algo que vivimos constantemente, pero también que no puede ser medible y cambia dependiendo de la cultura. Básicamente es lo que nosotros hemos podido revisar en esta situación y también el hecho de que si bien son teorías que tienen cosas muy parecidas, eh, tienen su relevancia, también tienen su inconsistencia, ya que están pensadas en habilidades y teorías diferentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, chicos del sala. Eri, Buenas noches, magister y compañeros. No sé si tal vez me puedo permitir
compartir pantalla. No le sale porque al Denis sí le salió. Bueno, ahorita, ya. No sé si le pueden visualizar. Sí, ya se está cargando. Bueno, a mi equipo le ha tocado hablar sobre el aprendizaje social de Albert Bandura y las teorías de los rasgos de Gordon Allport. Bueno, yo voy a basarme ahorita en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que netamente nos hablaba sobre el aprendizaje por observación. Y como pudimos expresar en nuestra diapositiva, las personas aprenden imitando modelos familiares, figuras de autoridad, personajes mediáticos. Me gustaría abarcar este tema con un ejemplo práctico. Si nosotros podemos notar, cuando nosotros entramos a un trabajo nuevo, tenemos nuestra forma de ser o nuestros rasgos o gestos particulares, pero cuando estamos socializando dentro de un grupo de trabajo, puede ser colaborativo con los compañeros o colaborativo con compañeros de trabajo o simplemente en un ámbito social con amigos, nosotros comenzamos a tener ciertas facciones o ciertos comportamientos similares. Esto netamente es al aprendizaje por la observación. Como bien dice aquí en la diapositiva, el aprendizaje no siempre requiere experiencia directa, sino netamente la imitación, el comportamiento de esas otras personas y lo que nosotros podemos observar. La creencia en la capacidad para realizar acciones específicas es sumamente importante. El elemento clave dentro de esto para el desarrollo de competencias y motivación. La conducta, el ambiente y condiciones personales se incluyen o influyen mutuamente. Es como les mencionaba anteriormente en este ejemplo que les decía. Hay factores que facilitan el aprendizaje. Muchas de las veces es la atención, la retención, reproducción motora y motivación. Albert Bandura realizó un ejercicio práctico o técnico en una de las universidades de Estados Unidos, que por el momento se me fue el nombre, en el cual hacía dos patrones, el patrón agresivo y el no agresivo. En el patrón agresivo se involucró a los niños de preescolar y se notó claramente que los niños comenzaron a tener patrones de agresividad y ser groseros con sus compañeros que no tuvieron el ejercicio de notar comportamientos agresivos de personas adultas de autoridad. Ahora bien, la teoría social de Albert Bandura. ¿Quién fue Albert Bandura? Pues fue fundador de la teoría de aprendizaje social. El aprendizaje basado en la observación y modelo es el que más hemos ido avanzando o hemos abarcado o el que significativamente está siempre al constante en nuestro diario vivir, ¿sí? El enfoque, la interacción entre el individuo, el comportamiento y el ambiente y el determinismo recíproco. Como les decía muy bien y vuelvo a recalcar el ejemplo, todos estos tres factores juegan como un círculo vicioso, ¿sí? En el que el individuo aprende el comportamiento mediante el ambiente. Si estoy en un ambiente hostil, me voy a volver o comportar de manera hostil. Obras clave son perdón si mi inglés no es tan fluido, el Social Learning Theory en 1977. Y bueno, la posición de rechazo, la exclusividad del conductivismo y el psicoanálisis propuso un enfoque más integrador dentro de la teoría del aprendizaje social. Las fortalezas de la teoría. Su enfoque en la observación y el modelado ha influido en enfoques terapéuticos y educativos. Ha revolucionado también la comprensión de cómo las personas adquieren nuevos conocimientos, habilidades y comportamientos dentro del ambiente social. Permite diferenciar formas de aprendizaje como la observación o la experiencia directa. ¿Cuáles son las debilidades de esta teoría? Algunos críticos consideran que su enfoque es demasiado determinista, ya que sugiere que el comportamiento humano está influenciado y de aprendizaje.
no explica cómo se desarrollan conductas basadas en sentimientos y en pensamientos. A continuación le doy paso a mi compañero Santiago para que nos comente sobre la posición de las teorías de Gordon Allport. Ya, gracias. A ver, en las teorías de Gordon Allport sobre la personalidad hay que entender algo, y es que son patrones estables de pensamiento, de emociones y comportamientos que definen cómo actúa una persona. Esa es básicamente la teoría de Allport, y de ahí lo define en tres tipos, que son cardinales, centrales y secundarios. Vamos a ver, los cardinales dominan toda la personalidad de la persona, que son ambición, altruismo y así. Los centrales son rasgos más básicos, como ser amable, honesto, y los secundarios son rasgos menos visibles, como preferencias o gustos. Para entender esto, igual les quiero dar un ejemplo. No sé, inventémonos una mujer que se llama María. Ella, su rasgo cardinal, digamos que es una persona extremadamente ambiciosa. Ese es su rasgo dominante. Entonces ella se guía muchas veces por sus decisiones o acciones en la vida por ser ambiciosa. Su rasgo cardinal. Su rasgo central o rasgos centrales comunes, por así decirlo, vendría a ser que ella es honesta, ella es amigable y confiable. Y los secundarios, que bueno, como dije, son más específicos. En este sentido sería que a María le gusta mucho la música, específicamente la música clásica, y le escucha en el trabajo para relajarse. Entonces, así podemos identificar cómo son estos tres tipos de rasgos: cardinales, centrales, secundarios, en la teoría de Allport. Algo también que Allport menciona en su teoría, de la teoría de la personalidad, es diferenciar entre lo común y lo individual. O sea, los comunes, que vendría a ser lo que comparten todas las personas dentro de una cultura, y lo individual, que es único para cada individuo, que es justamente lo que ponía mucho énfasis Allport, de que cada persona es única y no puede ser comprendida solo a través de teorías muy generales. Eso es básicamente la teoría de los conceptos principales que desarrolla Allport. De ahí, pues bueno, Allport fue, más bien dicho, fue el fundador de la psicología de la personalidad, en donde él desarrolla justamente la teoría de los rasgos en base de la personalidad, y de ahí se ha desplegado muchas teorías. Justamente lo que hicimos de los 16 rasgos nace prácticamente de la teoría de Allport, y él, pues su enfoque, como dije, es individual de cada persona. Eso es lo que él destacaba, que cada uno, es único y es individual. La obra clave de Allport es Personality and Psychological Interpretation, y su posición es el rechazo, lastimosamente, del determinismo freudiano y el conductismo, porque él era humanista. Entonces esa es como que una fortaleza también de la teoría de él. Pero para ir un poco a las debilidades y ir terminando, pues tiene una falta de medición empírica. ¿En qué sentido? En que su teoría carece de métodos claros. En ese entonces, ahora ya con la ciencia y el avance y las investigaciones es otra cosa, pero en su teoría, cuando él desarrolla, pues su modelo de medir los rasgos, sí era un poco imprecisa para la ciencia. Entonces como que esa es una debilidad. Y el otro que también recuerdo que lo estudiamos, es que él no aportó nada al desarrollo. O sea, él no ve todo el desarrollo de la persona para desarrollar un rasgo, sino que ya cuando es adulto y todo, ahí dice este es el rasgo, pero en su desarrollo como que no lo toma en cuenta. Esa también es otra debilidad, que no explica de una forma cómo cambia, cómo es el rasgo durante el tiempo, que bastante se lo critica también por esto. Y como dije, las fortalezas es en un enfoque más humanista, en donde resalta justamente esa individualidad y complejidad, que puede decir que está bien, fue muy buena desde esa perspectiva para desarrollar varios tests, que es individual y, como digo, compleja, enfocándose en los diferentes tipos que él lo fue definiendo. Como dije también, otro de los puntos fue pionero en introducir esta teoría o clasificar los rasgos, sentando las bases en estudios, como digo, mucho posteriores de lo que vendría a ser la personalidad. Y eso es la teoría de rasgos de Gordon Allport, que también les puedo comentar. Muy bien, Y chicos, gracias. ¿Algo más? sí, perdón, solamente para finalizar y para integrar todo eso que dijeron, que ya expusieron mis compañeros, voy a hacer un resumen muy rápido de todo lo que ellos dijeron. El método principal que utiliza Allport, como lo dijo Santiago, es la clasificación de rasgos de cardinales, centrales y secundarios. Sin embargo, lo que hace Albert Bandura es clasificarlo como aprendizaje de observación y modelado, que es básicamente el centro de su teoría, y esto tiene un énfasis en la autoeficacia, que cada persona pues haga, ¿no? En este sentido. La contribución clave de Allport
él sentó las bases para el estudio científico de la personalidad, y Albert Bandura lo que hizo fue integrar la cognición y el conductismo y resaltó esta importancia de los ambientes sociales, que es donde se da este modelado. Las críticas para Alport es la falta de métodos empíricos claros, no aborda el desarrollo de los rasgos, que también lo comentó Santiago, y para Bandura es la falta de énfasis en emociones profundas, porque no hay forma de medir, hay una dificultad para medir esta misma autoeficacia de la que hablaba antes. En cuanto a la aplicación, Alport comprende la personalidad individual y las diferencias culturales, y para Bandura existe el diseño de estrategias de aprendizaje e intervenciones educativas y motivacionales. Es donde más se utiliza. Y eso sí lo vemos en las aulas de clase o para los que ya hicimos prácticas educativas, pues se podía ver bastante cómo funciona el grupo. Y finalmente, como influencia filosófica, y también lo mencionó Santiago, para Alport el humanismo en oposición al determinismo freudiano conductista, mientras que Bandura se fue más por el lado integrativo del cognitivismo y el conductismo, estando totalmente opuesto al conductismo radical. Ese es el resumen. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ya continuamos mañana y la otra semana también con las exposiciones. Estaba intentando ingresar al portafolio para poner la asignación, pero no ingresa. Debe ser porque todos los profes están subiendo las notas. Entonces ya nos vemos mañana, chicos. Dudas, inquietudes del artículo mañana, ¿ya? Por favor, cuídense mucho. Hasta mañana y gracias. Hasta mañana, profe. Gracias.